Muy bien, tal como les había dicho, vamos a iniciar con el tradicional artículo. El día de hoy les traigo el de la hora, que se titula Vanguard mantiene tasa de interés líder a pesar del aumento de inflación global. Esto va relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy, siempre hablando de los temas de variables macroeconómicas. Si se dan cuenta, dice, plantean autoridades del Banco de Guatemala, Banguat, informaron la decisión de la Junta Monetaria de mantener la tasa de interés líder en 1.75%, mientras remarcaron en conferencia de prensa que el 2.54% del 2.96% de la inflación acumulada registrada a octubre pertenece a la inflación importada, es decir, el 85% de los incrementos se debe a lo elevado de los precios en el exterior. Si se dan cuenta, esa parte de lo elevado de los precios en el exterior, también nosotros importamos esa inflación. De ahí es que se deriva lo que preguntó alguien anteriormente, cómo era que la tasa de cambio influía en la inflación. Pues es precisamente por esto, porque nosotros tenemos una inflación importada. O sea, aparte de lo que nosotros como país manejamos como políticas para mantener la inflación y otras cosas que se dan de forma interna, también externamente, pues nos vemos afectados a nivel mundial. Entonces, indica, además, las expectativas de inflación para diciembre se encuentran dentro del rango meta previsto, por lo que no consideran oportuno accionar con un aumento sobre dicha tasa, según explicó el presidente del Vanguard, Sergio Recinos. A diferencia de otras regiones alrededor del mundo, a octubre, el nivel de inflación de Guatemala es mucho menor, incluso cuando el alza del gas propano ya está afectando a los consumidores finales. Por esa razón, los bancos centrales de otras regiones de Latinoamérica ya están tomando medidas para controlar dicha situación, que eventualmente tiene un efecto trascendental en el dinamismo económico. Países están a la espera de lo que hará Estados Unidos. De acuerdo con el economista Héctor Yumas, los demás países de América Latina, a diferencia de Guatemala, están en vigilancia de lo que Estados Unidos va a hacer en referencia al aumento de las tasas de interés para combatir su inflación, lo que va a repercutir en la banca de Latinoamérica. Sobre la inflación interna, muchos analistas se encuentran escépticos sobre los cálculos que el Instituto Nacional de Estadística, INE, está realizando para medir la inflación acumulada. Según Yumas, el INE está realizando una medición sobre una medición base sobre cierta cantidad de artículos. Conferencia de prensa, el Banco de Guatemala informó que decidió mantener la tasa de interés líder de política monetaria en 1.75%. Ya más adelante, dentro de las diapositivas que tengo, se les va a explicar qué significa o qué es o para qué sirve la tasa de interés líder. Y también vamos a entender qué tipos de tasa de interés son las que existen en el mercado. Entonces, seguimos leyendo, asumamos que están haciendo un cálculo base sobre 100 artículos diferentes, entonces, lógicamente, esos artículos, si no se ven afectos a la inflación porque son producto nacional, no van a impactar en la inflación real que tengo en el mercado. Sin embargo, cuando ya se empieza a calcular los vehículos, combustibles, incrementos en otros servicios, entre otros, ese rango inflacionario será mucho más alto. Eso es lo que está sucediendo, explica Yumas. Por otra parte, el analista económico Hugo Maul expone que la inflación de Estados Unidos no necesariamente debe impactar en el país, ya que los patrones de consumo son distintos y los rubros que más están subiendo no necesariamente son los mismos que en Guatemala. Añade que si no estuvieran subiendo los precios internacionales, habría una presión menos sobre la inflación nacional. Eso es innegable. Pero más que la inflación de Estados Unidos, lo que merece nuestra atención es el comportamiento de los precios internacionales de los principales productos de exportación e importación, ya que el aumento de dichos precios favorece al sector exportador, pero afecta el precio de los productos importados. A nivel internacional, todo apunta a que el episodio inflacionario es transitorio. En la medida que Estados Unidos empieza a subir su tasa de interés, la presión sobre los precios cederá. Internamente, la mayor presión sobre los precios viene del lado del gasto público. Los altos niveles de gastos financiados con deuda ponen presión interna sobre los precios. Esa presión continuará el resto de este periodo presidencial, comentó. Durante la conferencia de prensa de la Junta Monetaria, las autoridades mencionaron que excluyendo la deuda de los años 80, el costo de la deuda que el organismo ejecutivo tiene con dicha entidad asciende a los 10.645 millones.
¿Qué pasa si sube la tasa de interés? El Banco de Guatemala también presentó un crecimiento económico positivo en el país. Se proyecta que para fines de año el crecimiento real del Producto Interno Bruto se situará entre 5 y 6% y en 4.5% en el 2022, por lo que aumentar la tasa puede afectar el impulso de dicho crecimiento que se está observando. Obviamente, este artículo fue publicado. Solo déjenme ver la fecha para poder hacer la relación de lo que incluso ya vimos, porque si se puede, el 25 de noviembre, miren, del año pasado. Entonces, ahí todavía no había cerrado y pues obviamente ya que se hizo el cálculo, sabemos que es del 7.3% el crecimiento del PIB. Regresando con Yumas, él también experto en comercio internacional, asevera que al observarse en Latinoamérica un proceso inflacionario cercano o por encima del 5%, quiere decir que definitivamente hay que tomar medidas económicas ya a manera de poder evitar que vayamos a caer en un ciclo inflacionario. Por ello, manifestó que el hecho de Guatemala aún no está tomando medidas cautelares en un momento determinado podría estar en un ciclo inflacionario, es decir, cuando los productos empiezan a aumentar, entonces incrementa el consumo y acaparamiento, seguido de escasez y el producto continúa subiendo constantemente. Esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Son formas que se van dando de especulaciones, de acaparamiento que hacen que los precios suban, entonces ahí es donde internamente se da una inflación. Lo más lógico que tendría que hacer el Banco de Guatemala es aumentar la tasa. Eso es lo que habitualmente una banca central tiene que hacer para poder compensar el efecto de inflación que hay ahorita. ¿Cuánto debería de ser este aumento? Pues deberían calcularlo en base a la inflación real que tenemos en el país, pero como no tenemos ni siquiera una estimación real, entonces no podemos saber hasta dónde tenemos que aumentar la tasa de referencia, anunció. Miren, eso es uno de los males que como país tenemos. Lastimosamente nuestras estadísticas no son tan oportunas o no se toman en los momentos que deben de tomarse. Solo hacemos proyecciones, entonces eso hace que no tengamos valores que sean concretos y que pues, realmente sean confiables. Sin embargo, recalca que un aumento en la tasa sí impactaría directamente a los guatemaltecos porque el momento de subir la tasa de interés líder sufren las tasas de crédito para adquisición de vivienda, vehículos y tarjetas de crédito. Eso es lo que quiero que ustedes vean, qué es la tasa líder. Y ahorita, como les dije, les voy a explicar qué es, pero principalmente cuál es la repercusión que esa tasa tiene o para qué nos puede servir. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes visualicen cuando ya veamos los temas. Riesgos para el crecimiento económico. Entre los riesgos para el crecimiento económico mundial que la Junta Monetaria manifestó durante la conferencia de prensa se encuentran el surgimiento de nuevas variantes del COVID-19, la imposición de nuevas medidas de restricción, el deterioro de la confianza económica. Por otra parte, los factores que mantienen el alza, el dinamismo económico son el proceso más rápido de vacunación a nivel mundial, la mejora de confianza entre consumidores y empresas y el incremento del consumo en los hogares. Ese es básicamente el artículo del día de hoy. Si se pueden dar cuenta, nos dio mucha información que en la mayoría de casos pues quizá no los vamos a lograr entender al 100%. ¿Por qué? Porque necesito explicarles varios conceptos que fueron tratados ya en esta parte. Como siempre, voy a tratar que en las clases de lo que son las variables macroeconómicas, les voy a traer artículos relacionados como lo hemos estado haciendo para que ustedes vean la aplicación de lo que se les está explicando. Entonces, este era el artículo del día para que estén informados, ¿verdad? Y voy a proceder a proyectarles las diapositivas que vamos a ver el día de hoy. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Muy bien, solo se carga la diapositiva. Ahí se recuerdan que hay una tarea que ya está subida en la plataforma y que la deben entregar a más tardar de forma individual el día domingo, siempre en la plataforma. Vamos a esperar que termine de cargar. Muy bien. ¿Se recuerdan que con ustedes nos quedamos en el tema de lo que era la clasificación de la inflación? ¿Sí?
en donde se habló de Solo permítame porque no sé por qué no me está cargando bien. ¿Ok? Estamos hablando de la clasificación de la inflación como leve o moderada, galopante, hiperinflación, deflación, estanflación. Y nos quedamos platicando sobre el tema de la estanflación. Ahorita vamos a entrar precisamente a entender lo que es el cálculo de las tasas de inflación con base al IPC. Entonces, es acá donde a nosotros ya nos empieza a servir el índice de precios al consumidor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por medio de ese índice o ese valor que tiene como base el año 2010, nosotros al medir esa variación que se da de ese índice, es que podemos venir y determinar o conocer cuál es la tasa de inflación que existe. Y esta tasa de inflación, según el tipo de inflación que tengamos, puede ser tasa de inflación mensual, tasa de inflación acumulada o bien tasa de inflación interanual. Entonces, ¿a qué hace referencia la tasa de inflación mensual? Es la variación porcentual de los precios en un mes bajo análisis con respecto al mes anterior. Esta parte sí es muy importante que lo tengamos bien claro, ¿sí? ¿Hacia qué hace referencia cada una de estas tasas de inflación? La mensual es versus el mes anterior, el mes actual versus el mes anterior. La tasa de inflación acumulada es la variación porcentual de los precios en el mes bajo análisis, o sea, el mes actual o el mes que ustedes estén analizando, con respecto al mes de diciembre del año anterior. Indica el grado de aumento o disminución de los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar durante el periodo transcurrido al año. O sea que nosotros venimos y queremos saber cuál es mi tasa de inflación. Entonces, la tasa de inflación mensual es con respecto al mes anterior, pero la acumulada es el mes que estamos estudiando versus el mes de diciembre. Eso me dice, por ejemplo, en todo el año, si yo quiero saber cuál es la tasa de inflación de enero, va a coincidir la acumulada con la mensual, porque en enero yo voy a compararlo con el mes de diciembre y en el acumulado lo comparo con el mes de diciembre. Si yo quiero saber cuál es mi tasa de inflación mensual de abril, por ejemplo, entonces lo voy a comparar contra el mes de marzo de ese año, o sea, que es el mes anterior. Y si es el acumulado, entonces lo tengo que comparar contra el mes de diciembre del año anterior. Eso lo tienen que tener bien claro para poder hacer los cálculos correspondientes. Y luego tenemos la tasa de inflación interanual. La interanual también se le conoce como ritmo inflacionario y permite conocer la variación de los precios en un periodo completo de un año y se obtiene comparando el IPC del mes en estudio con respecto al mismo mes del año anterior. O sea que digamos la interanual. Y ojo, cuando ustedes les indiquen o les dicen cuál es el ritmo inflacionario, siempre se va a estar realizando con la tasa de inflación interanual. Es decir, comparar el mes en estudio contra el mes del año anterior. No sé si hay alguna duda con esta parte. Muy bien. Si no hay dudas, continuamos entonces. Al tener esto bien claro, nosotros vamos a hacer uso. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿será que puede volver a repetir la tasa de inflación interanual? Con el ejemplo que dio. Vamos a hacer cálculos para que quede claro, pero la tasa de interés, la tasa de inflación, perdón, interanual es el mes que estás bajo estudio. Digamos que si querés conocer cuál es el ritmo inflacionario o cuál es la tasa de inflación, perdón, del año, del mes de enero del 2021, lo tendrías que comparar contra enero del 2020. Era lo que les estaba diciendo. Si ustedes van a tener valores, y vamos a hacer ahorita los cálculos, pero ustedes quieren saber cuál es la tasa de interés mensual de enero del 2022, lo comparan contra, ¿qué? Para si yo quiero la tasa de interés mensual, ¿contra qué lo comparo? Enero 2021. No. Si yo quiero saber cuál es la tasa de inflación mensual
de enero de Sería con el mes 2022. anterior. Ajá, contra el mes anterior. ¿Cuál sería? Diciembre, ¿sí? Del Diciembre 2021. Si yo quiero saber cuál es mi tasa de inflación acumulada de enero 2022, ¿contra qué mes lo voy a comparar? Diciembre. 2021. Diciembre de Oye, 2021. así es. Y si yo quiero conocer cuál es mi tasa de inflación interanual de enero del 2022, ¿contra cuál lo voy a comparar? Enero de 2021. 21. Contra enero del 2021, exactamente. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? No sé si queda claro con el compañero que preguntó lo de la tasa de inflación interanual. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, siguiendo con la dinámica, cuando yo quiero hacer los cálculos, yo tengo que realizar cuál es mi índice de inflación. En este caso está el ejemplo como mensual, pero se utiliza exactamente la misma fórmula para la inflación acumulada como para la inflación interanual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si se dan cuenta ustedes, en esta parte de acá tengo una tablita. Ahora bien, ¿cómo obtengo esos valores? Es lo que tenemos que realizar acá. Yo les voy a hacer solo un ejemplo nada más. Y de ahí los demás les voy a dar unos minutos para que ustedes estén comparando ahí números y vayan viendo cuáles son los cálculos o cómo deben de realizar los cálculos. Por ejemplo, voy a... Solo voy a venir y voy a abrir un Blackboard, jóvenes. Si me permiten, ahorita lo voy a proyectar. Muy bien, ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Estamos acá. Este es el cuadro que quiero que ustedes vean. Entonces, si se dan cuenta, a mí la fórmula me está diciendo que voy a utilizar para el índice de inflación mensual, que es la misma fórmula para el acumulado como para el interanual, solo que obviamente el mes de referencia es el que yo voy a estar cambiando. Entonces tengo el IPC, que es el índice de precios al consumidor en el periodo actual, y el índice de precios al consumidor en el periodo anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Si yo quiero, y eso es muy sencillo, si ustedes se dan cuenta y quieren determinar, por ejemplo, cuál es la inflación mensual de octubre del 2017, y aquí tienen el IPC. Miren, el índice de precios al consumidor es este valor que ya les expliqué en la clase anterior cómo es que se obtiene, ¿verdad? O por lo menos se les hizo referencia de cómo se obtiene. Entonces la fórmula me está diciendo, tengo el IPC-MN, que es el periodo actual, dividido el IPC-MA, que es el periodo anterior menos 1%. Entonces lo que yo tengo que hacer es uso del IPC, que es el valor como tal. Habíamos dicho, ¿qué mes era el que íbamos a determinar? ¿Te recuerdas? Octubre. Octubre del 2017, ¿verdad? Gracias. Entonces, tenemos acá, si vamos a calcular el ritmo, bueno, en este caso no es el ritmo inflacionario, sino es la inflación mensual, ¿sí? La inflación mensual. Eso va a ser igual a, si estamos haciendo para octubre del 2017, entonces es el periodo actual, sería el 131.64. 131.64. ¿Eso qué es lo que tengo que hacer? Dividido dentro del mes anterior, que sería septiembre,
el 2017, que es 130.93. Esto menos 1, como está en la fórmula, como el que la tenemos acá, ¿verdad? Que sería menos 1 por 100. ¿Alguien me puede decir cuánto les da? 0.54. 54. Ok, es este valor, miren. Si ustedes lo visualizan, que es el que tenemos acá, el 0.54, miren. ¿Sí? Vamos a hacerlo más grande. Ahora, ese es el mensual. Si yo quiero sacar el acumulado, que sería la inflación acumulada en este caso, siempre a ese mes, entonces lo que tengo que hacer es 131.64 dividido entre ¿cuántos jóvenes? ¿Alguien sabe? Septiembre de 2016. Septiembre. Diciembre. Diciembre. Ah, ok. ¿Tenemos el dato? No lo tenemos, ¿verdad? Entonces mejor hagamos, como no tenemos el dato acá, obviamente esta tabla viene de otras tablas que se han ido. Hagamos mejor el de abril, el acumulado de abril del 2018, ¿es? ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esta parte porque no tenemos ese índice o no tenemos ese valor. Entonces, nos vamos a ir contra, ¿cuál? Abril, ¿verdad? El 2018. Entonces, 133.60. Sería 133.60. ¿Dividido cuánto, jóvenes? ¿Alguien tiene idea? 134.03. Exactamente, 134.03. Muy bien, menos 1 por 100. ¿Cuánto les da? Menos 0.3. Menos 0.3208. Muy bien, menos 0. ¿Cuánto dijeron? 32, ¿verdad? Ahora, si ustedes quieren hacer el interanual, ojo, de julio del 2018, ¿cómo lo van a realizar? Sería entonces 135.48 dividido entre ¿cuánto? Así es, 132.04. Menos 1 por 100, ¿verdad? ¿Cuánto les da? 2.61. Muy bien, 2.61. Si ustedes se dan cuenta, efectivamente, el interanual, el acumulado, perdón, que habíamos hecho era de menos 0.32, que hicimos acá, que es este valor. Y el interanual, que es el que mide el ritmo inflacionario, lo tenemos acá, con 2.61. ¿Alguna duda cómo se obtienen esos valores? ¿Perdón? Ingeniero, Adelante. con ese dato que obtuvimos que nos dio menos 0.32, o sea, ¿qué nos da a entender que sea negativo el valor? Dime tú, ¿qué te da a entender una inflación negativa? ¿Qué crees que te dice un valor negativo de una inflación? Sí, Dímelo. puede que sea una deflación y no... Exactamente. Que bajó el precio. O sea, los precios
bajaron en ese tiempo. ¿Sí? No sé si... ¿Cómo? Así ya. Ah, ok. Eso es lo que te dice un número negativo en una inflación, porque si te das cuenta, el número índice es menor con el que lo estás comparando, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, por favor, ahorita, solo a manera de ejercicio para ustedes, díganme, saquen, no que me digan, porque de hecho ahí están. Lo que ustedes tienen que tener son los números índices y tienen que saber cómo obtener el mensual, el acumulado y el ritmo inflacionario, que es el interanual. Entonces, un par de minutos ahí para que hagan el mensual de noviembre del 2017, el acumulado de junio del 2018. Ya el ritmo inflacionario no podemos trabajar más que el de julio del 2018, porque si queremos hacer el de junio del 2018 tendríamos que tener el valor de junio del 2017, entonces ese no lo vamos a poder hacer. Pero practiquen por favor ahí con esos que les estoy pidiendo y un par de minutos nada más y me dicen si tienen alguna duda con esa parte. Háganlo, practiquen esos. Inge dijo junio 2018 o julio para la acumulada. Para el acumulado, pues junio del 2018 con N, junio. Ahí están. Solo lo que ustedes tienen que hacer es meterlo a la fórmula y comprobar que sí ese es el valor. Y me plantean cualquier duda que tengan. Un par de minutos ahí. Y aprovechen también a comparar otros valores, jóvenes. Saquen los mensuales, saquen los acumulados, el interanual, como les digo, solo uno pueden hacer. Pero no solo los que yo les dije, también de los demás, comparen. Porque solo practicando les van a surgir dudas.
¿Alguna duda, jóvenes? ¿No hay dudas? Bueno. ¿Sí? Yo tenía una pregunta con el ritmo inflacionario. Bueno, estaría hablando de todo, a nivel de todo lo que está explicando la inflación, pero entre más alto sea el valor, o sea, quiere decir que se aumentaron más los precios. Exactamente, en ese año. ¿Sí? Porque ahí estás comparando un año. Digamos, julio del 2017, que se compara contra julio del 2016, el ritmo inflacionario fue de 5.22. Si tú quieres saber, por ejemplo, lo que pasó en el año, entonces tendrías que revisar el interanual de diciembre del 2021, que sería igual al acumulado de diciembre del 2021, ¿no? O sea que ahí Entonces, eso, perdón. Ahí tampoco tenemos como decir rangos aceptables o algo así. Bien, recuérdate que la inflación para Guatemala tiene que estar en un 3% más menos 1. O sea, puede ser 1 arriba o 1 abajo, y así es como se mantiene estable. Que eso para un país como el nuestro es aceptable. Ah, ya. Gracias. Ya cuando estamos hablando de inflaciones mayores, no sé, de una hiperinflación o una inflación galopante, entonces se está hablando ya de porcentajes del 100%, del 50%, que si ustedes ven la cantidad de dinero que necesitan para comprar comida en Venezuela, en Argentina, que son países que están muy devaluados o que tienen inflaciones terribles, entonces realmente ahí es donde uno compara que nosotros como país estamos bien con respecto a nuestro ritmo inflacionario. Muy bien, vamos a proceder con el siguiente punto. Dejaré de proyectar esta parte. ¿Alguien levantó la mano? Sí, decime, Armando. Aquí pregunta. Perdón, no te Aquí escuché. preguntan de dónde se obtienen esos índices. ¿De dónde se obtienen? Esos índices. ¿Cuáles índices? Los de el IPC, ¿no? 132.04. Miren, ¿no se recuerdan que eso hablamos la vez anterior? O sea, bueno, me imagino que sí saben qué es. Ahora bien, ¿de dónde vienen esos índices o quiénes miden esos índices? Es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y saca su informe. De hecho, en las diapositivas anteriores, perdón, en el artículo de periódico que leímos anteriormente, si me dejan entrar les voy a enseñar en dónde están, pero es el Banco de Guatemala, lo pueden encontrar en el Banco de Guatemala o en el Instituto Nacional de Estadísticas. De ahí se obtienen esos índices. Y también ya los valores. Solo voy a buscar y les digo ahorita. Ahorita les muestro que de hecho hablamos de eso y ahí decía ver informe en uno de los artículos que se les proyectó. Voy a compartir la ventana. Este artículo está publicado, perdón, está publicado en Classroom, ¿sí? Para quienes ya lo vieron. Y aquí al final dice ver informe, miren. Cuando ustedes ven el informe, los manda directamente a este informe que hizo el INE, ¿sí? Que es el índice de precios al consumidor IPC a diciembre del 2021, base 2010, y que fue publicado en enero del 2022. Acaba de ser publicado. Y ahí van a ver ustedes el comportamiento del índice de precios al consumidor y el comportamiento del IPC y sus variaciones. Tiene el de diciembre del 2020 comparado contra diciembre del 2021. Ahí está el mes, el índice, está el mensual, el acumulado y el ritmo inflacionario.
No sé si esa era la pregunta, Armando. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿quién los da? El INE. Y acá está, de hecho ya, les repito, esto ya está publicado, se van ustedes a informe y ahí pueden encontrar este informe del del INE. ¿De acuerdo? Muy bien. Inge, disculpe, Dime. tengo una última pregunta. ¿Por qué es que es necesario calcular todos estos tipos de inflación y no solo uno? ¿Por qué? Porque lo que a ti te interesa es saber cuál es el ritmo inflacionario. Bueno, no a ti. Lo que realmente le interesa al Banco de Guatemala, que es el que publica todo esto y que está junto con el Instituto Nacional de Estadística, es ver cómo es que se ha dado el comportamiento mensualmente. Pero al final a nosotros, por ejemplo, ahorita en enero nos interesa saber que tuvimos una inflación del 3.07% el año pasado. ¿Me? Eso es lo que nos interesa. Pero el INE sí presenta estadísticas mensuales. ¿Por qué? Porque entre más datos tengas, pues obviamente más análisis puede darte el comportamiento en determinados meses. Puedes ver qué pasó en tal mes. Por eso es que se obtienen distintos valores. Pues para alguien que les interesan estos temas, pues obviamente es bueno tener bastante información. A nosotros que no, que estamos más habituados a escuchar un número, pues obviamente con que nos digan la inflación a diciembre del 2021, pues ya sabemos que fue de 3.07, si te das cuenta que es el ritmo inflacionario, que es igual al acumulado, ¿no? Quiere decir que tuvimos un ritmo inflacionario relativamente bueno, porque al final sí hubo inflación, pero nos seguimos manteniendo en el margen que el Banco de Guatemala plantea como aceptable. No sé si resuelvo tu duda. Sí, o sea que ahí podemos usar para un dato de cálculo, podemos usar el que más nos convenga, digamos, de la información que necesitamos. Depende de qué es lo que quieras saber, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para una inflación, si tú quieres guardar tu dinero, que es lo que viene ahorita en el siguiente tema, tú puedes utilizar la inflación que se da durante ese año, que en todo caso te interesa el ritmo inflacionario. Muy bien. Vamos a regresar a la... Está bien, Inge, gracias. Muy bien. Ingeniero, Dime. disculpe, ¿cuál es ese índice aceptable que usted menciona del Banco de Guatemala? 3% más menos 1 Gracias. de inflación. Ya lo había comentado, ¿verdad? Muy bien. Solo cargamos las diapositivas nuevamente. Mejor la voy a proyectar como ventana porque no me dejó cargarlas nuevamente. Muy bien, este es el que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya sabemos cómo se obtienen esos valores. Solo dígame, ¿ven en modo presentación las diapositivas? Sí, Sí, muy bien. Como indica de las 12 divisiones del gasto que integran el IPC en la tabla presentada anteriormente, puede observarse que en el periodo presentado lo siguiente. Si se dan cuenta ahí, si lo vamos desagregando, se van dando cuenta de que en ese periodo que se está presentando, pues en transportes fue negativo, en recreación y en vestuario, pero fue positivo en educación, en restaurantes, en vivienda, en muebles y artículos para el hogar, bienes y servicios diversos, salud, bebidas alcohólicas, alimentos y comunicaciones. Quiere decir que en ese periodo que está en este cuadro, pues sí, disminuyeron los precios para esos tres primeros rubros y aumentaron para los siguientes. ¿Cuál fue el ritmo inflacionario entonces? Si ustedes se pueden dar cuenta, la trayectoria del ritmo inflacionario fue descendente entre el segundo semestre del 2013 hasta el tercer trimestre del 2015. Si es ritmo inflacionario, estamos hablando que es la inflación interanual, ¿verdad? Y aquí estamos, perdón, la meta de inflación es 4 más menos 1, ¿sí? Es 4% más menos 1 que dice el Banco de Guatemala. Corrijamos eso, por favor, porque yo les había dicho 3.
Entonces es el 3, pero quiere decir que estamos dentro del margen que realmente el Banco de Guatemala presenta como bueno. Entonces ahí tenemos la trayectoria, se ha mantenido en la franja. Obviamente esas caídas o esas subidas nos dicen a nosotros que pues realmente qué es lo que puede estar pasando en esos meses. Por eso aquí habla de que a partir de octubre de 2015 la inflación comenzó a registrar un incremento debido a dos factores. Disminución del efecto positivo proveniente del descenso en el periodo de los combustibles. Los combustibles son ahí sí, de la parte que más hace que aumenten los precios. Y también el incremento en los precios de algunos productos agrícolas. El tomate, fíjense que es bien interesante, pero en varias ocasiones es el tomate el que marca el ritmo de la inflación en nuestro país. Muy bien, vamos a entrar a ver el tema de la tasa de interés. ¿Y qué es una tasa de interés? Cuando ustedes van al banco, pues bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo, pero imagino que han tenido alguna referencia. Se habla de tasas de interés y el artículo que leímos hacía referencia a la tasa de interés líder principalmente. Entonces, conceptualmente es el porcentaje al que está invertido un capital líquido en una unidad de tiempo, es el precio del dinero en el mercado financiero. Actualmente la tasa de interés líder la tasa de interés es libre, aunque la tasa de interés líder es fijada por la Junta Monetaria, que era lo que decía el artículo. Este es el histórico. Miren que se ha tenido la tasa de interés líder de política monetaria desde el 2011 hasta el 2017. Y que si ustedes se recuerdan en el artículo, vamos a ver si alguien tiene memoria de cuánto estaba en noviembre noviembre del 2021. ¿De cuánto lo fijó el Banco de Guatemala? ¿Alguien recuerda? Lo acabamos de leer. Si no, por gusto, yo creo que entonces mejor no les traigo artículos si se están durmiendo cuando los estamos leyendo. No, Inge, tal vez no recuerdo el dato exacto. Pero lo leímos. Se aburren los artículos, mejor para mí, porque así nos vamos directo a dar clases. ¿No era 4.5? No. Sí, ¿Cuánto? 3.7. No. Jóvenes, nadie se recuerda, no puede ser si lo acabamos de leer. Está, miren. 3.5 en enero. No, la tasa de interés líder. 3%. En conferencia de prensa, el Banco de Guatemala informó que decidió mantener la tasa de interés líder de política monetaria en 1.75%. Ah, bueno, ok. Vamos a ir viendo que se valen la pena los artículos o no. Muy bien. Entonces, acá tenemos la tasa de interés líder para el 2017 era de 2.75 y se llegó hasta 1.75. Ahora bien, miren, solo quiero ver, no está acá. Cuando estamos hablando de una tasa de interés líder, que es la que fija el Banco de Guatemala, o la Junta Monetaria en este caso, es una referencia nada más. No quiere decir que si ustedes van al banco, el banco les va a cobrar a ustedes 1.75 de intereses o les va a pagar 1.75 de intereses. No, es únicamente un valor de referencia, que si ese valor sube, las tasas de los bancos suben. Si ese valor baja, las tasas de los bancos deberían de bajar. Pero es bien interesante. Cuando sube, lo suben bastante, pero cuando baja, le bajan solo un poco. Pero es parte de lo que se hace y de las políticas que se manejan. Pero ojo, cuando ustedes van al banco, tienen que conocer ustedes dos tipos de tasas de interés. La tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa. Y esos conceptos sí es necesario que ustedes los tengan bien claros. La tasa de interés pasiva es la que el banco paga a sus ahorrantes. ¿Qué quiere decir? Que ustedes cuando van al banco a depositar para ahorrar, el banco les paga a ustedes la tasa de interés pasiva. Pero cuando ustedes le piden préstamos al banco, es decir, que el banco les va a cobrar a ustedes una tasa de interés, esa es la tasa de interés activa.
y es la que pagan los inversionistas por el uso del dinero que los bancos y otros agentes financieros dan. Es bien interesante porque si ustedes abren una cuenta de ahorro, ¿alguien tiene idea de qué tasa pasiva ofrecen los bancos para que uno ahorre? ¿Alguien se ha puesto a investigar eso? O no sé, en su casa tal vez han comentado sobre ese tema. ¿No? Creo que son 5% al año. Eso sería buenísimo, pero no es así. Ajá, ingeniero, yo recuerdo que era como 4 punto algo al año. No, hombre, eso es demasiado. O 0.05. Es 0.5 ofrecen algunos bancos por ciento anual. 0.4 ya he escuchado yo, ingeniero. Sí, o 0.1 incluso, depende. Miren, en algunos casos depende de cómo ustedes hagan el ahorro. Porque si ustedes hacen un ahorro a plazo fijo, entonces ahí, y dependiendo del monto también, yo siempre les digo a mis estudiantes que si ustedes tienen, antes les decía 1 millón, podemos hablar de inversiones. Ahora ya no, ahora si ustedes tienen 3 millones, podemos hablar de inversiones. ¿Por qué? Porque entre más dinero tengan ustedes para poder ahorrar, el banco les va a dar mejor tasa. ¿Y por qué les ofrece mejor tasa para que ustedes ahorren? Porque obviamente ese dinero que ustedes van a dejar ahí a plazo fijo, el banco lo va a utilizar para prestárselo a otra persona. Y ojo, el banco les va a ofrecer a ustedes, pónganse de que tengan 1 millón de quetzales, por ejemplo. Les ofrece el 3% de interés anual, que en algunos casos es incluso menor que la tasa de inflación. Ya voy a explicar después a qué hace referencia ese tema. Pero pongamos que ustedes les ofrece el 3%. Cuando el banco le presta a alguien ese mismo dinero que ustedes le están dejando, ¿qué porcentaje creen que les cobra de interés de tasa activa? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien ha hecho un préstamo? 5 y 6%. ¿Cuánto? 5 a 6%. No, qué bueno fuera. Los bancos cuando son préstamos de consumo cobran entre el 28 y el 35% de interés anual. Imagínense eso. Y ya cuando son montos, pues obviamente mayores, se pueden ir negociando las tasas, pero las tasas son bastante altas, las que cobran los bancos por prestarme a mi dinero, y son bastante bajas las que me paga el banco cuando yo ahorro. No sé si me explico con ese tema. Recuérdense, tasa de interés pasiva es la que el banco paga a sus ahorrantes, y la tasa de interés activa es la que yo le pago al banco porque a mí me dé dinero. ¿Dudas con esa parte? Muy bien, dice una tasa pasiva de interés alta incentiva el ahorro. ¿Por qué incentiva el ahorro una tasa pasiva de interés alta, jóvenes? ¿Alguien tiene una idea? Porque recibimos dinero. Exactamente, ¿por qué? Porque entonces lo que hacemos nosotros es ahorrar. Si me pagan, si mi tasa pasiva es alta, entonces yo ahorro. Y una tasa pasiva de interés baja incentiva el consumo y la inversión, porque la gente en vez de ahorrar, como lo hacen, porque las tasas son bajísimas, mejor lo invierto o lo consumo. Ahora bien, la tasa activa de interés baja estimula los créditos. ¿Por qué? La tasa activa de Porque hace que interés. uno siga prestando. Porque pedís prestado y tenés que pagar menos, ¿no? Y una tasa activa de interés alta desestimula los créditos y la inversión. Que la gente no quiere pedir crédito ni quiere invertir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay dos conceptos que quiero que nos quedemos el día de hoy. La tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Cuando hablamos de la tasa de interés nominal, es la que se menciona usualmente en los contratos en los que se pacta el pago de intereses y se caracteriza porque en él no se descuenta la tasa de inflación. O sea que la tasa de interés nominal es la tasa que a mí me ofrecen. En cambio, la tasa de interés real es la tasa de interés nominal de la cual se ha descontado el efecto de la inflación. Por eso es que va relacionada la inflación con la tasa de interés. Entonces yo tengo que venir y a mi tasa de interés real le tengo que quitar mi inflación. Si a ustedes les ofrecen un 3%, ojo, de tasa de interés nominal y la inflación fue del 4%, ¿cuál sería la tasa de interés real?
1%. Ojo, porque sí, aquí tiene que ver el orden. A la tasa de Menos. interés nominal le tenés que quitar la inflación. Entonces, ¿de cuánto sería la tasa de interés real? Menos 1%, ¿no? Exactamente, menos 1%. Eso quiere decir que si se va uno al banco a querer ahorrar y el banco les ofrece a ustedes el 3% de interés nominal, pero la inflación fue del 4%, ¿será que está ganando valor su dinero? No, está perdiendo. Exactamente. Bueno, eso lo vamos a ver en este cálculo que vamos a hacer en la siguiente clase. Eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Por lo que veo, pues no le están poniendo atención a los artículos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve? Lo único es que sí le ponemos, pero algunos datos no los apuntamos. No se recuerdan los datos. Ah, bueno. Pero para que se den cuenta que sí es aplicado lo que se les está explicando. Al menos esperaría que ahora ya ustedes tengan eso de poder hablar de inflación, de PIB, de tasa de interés. Esa es la intención de la clase con el tema de macroeconomía. Muy jóvenes, pasen buena tarde, gusto saludarlos. Feliz tarde, Inge. Adiós, Inge. Igualmente, buena Tarde, tarde. ingeniero. Buenas tardes, jóvenes.